La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días, para mí es un gusto estar presentando mi libro La construcción del poeta moderno, T.S. Eliot y Octavio Paz, dentro del marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo creo que estas actividades en donde los libros, a pesar de que estamos ahora seguimos teniendo que cuidarnos mucho y seguimos teniendo que estar atentos al lugar del otro. Es muy importante que sigamos tratando de comunicar lo que hacemos por todas las vías posibles, porque el libro es uno de los elementos que organizan la red de comunicación, de contacto, de vitalidad y de cercanía entre los seres humanos, ¿no? El libro es un invento que tiene miles de años y sigue siendo igual de maravilloso e igual de mágico. Este libro, La construcción del poeta moderno, T.S. Eliot y Octavio Paz, está publicado por la editorial Turner en su colección Noema y por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde yo doy clases. Cuando se llama el libro el T.S. Eliot y Octavio Paz, que es el subtítulo, está queriendo decir efectivamente que el libro trata de la obra de Octavio Paz, el poeta mexicano más representativo del siglo XX, y T.S. Eliot, uno de los poetas en inglés más importante también del siglo XX. Sin embargo, no es un trabajo comparativo, es decir, no traté de ver, a ver, ¿qué pasa en Eliot y en dónde se parecen y en dónde se alejan Eliot y Octavio Paz? En primer lugar, por una razón muy sencilla. T.S. Eliot nació en 1888 y Octavio Paz nació en 1914. Es decir, hay muchísimos años de diferencia como para que pudiera ejercerse un trabajo comparativo entre la obra de un autor y otro, entre las lecturas de un autor y otro. Sin embargo, cuando el título es La construcción del poeta moderno, también está apuntando hacia otra cosa, que es la idea de que los poetas y las poetas de lo que llamamos la modernidad, y en este sentido, en términos históricos, la modernidad es la poesía escrita a partir de los primeros movimientos, no de vanguardia, sino desde antes, los primeros movimientos que aparecen a finales del siglo XIX y con los poetas franceses, y después lo que se va a desarrollar, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, que van a ser el núcleo o el germen de lo que luego va a ser un disparadero de distintas poéticas y poesías en todo el mundo. Lo cual hace que lo que pensamos como una idea de historia, de influencias, no sea realmente así, o no sea solo así. Sí, el germen surge en Francia. El filósofo y maravilloso escritor alemán, judío alemán, Walter Benjamin, que murió, se suicidó en la frontera con Francia tratando de escapar a los nazis. Una de sus obras más importantes es sobre París y lo llama París, la capital del mundo. Por alguna razón, en la segunda mitad del siglo XIX, París se convirtió efectivamente en la capital del mundo y ahí se generó algo que luego fue brotando en distintas partes, brotando en Japón, brotando en la India, brotando en México, brotando en Argentina, brotando en Estados Unidos, brotando en Canadá, brotando en Inglaterra, brotando en Alemania, brotando en África. Es decir, hay algo, no es que todo sea una historia de
repeticiones, sino que y eso es lo que yo trato de mostrar, es que se van dando situaciones que hacen necesario un tipo de poesía, ¿sí? Y estas situaciones se empiezan a generar un poco con otro tipo de modernidad, no la modernidad en la poesía, sino la modernidad cultural. Esta, digamos, discusión entre la modernidad científica y la modernidad artística, por decirlo en muy grandes términos, en la cual hay una idea de que la ciencia va convirtiéndose en la verdad de la explicación humana, que en muchos sentidos, por supuesto que es cierto, y ahora lo vivimos como pocas veces se ha visto con los estudios que se están haciendo a partir de la pandemia que vivimos y con la necesidad de la vacunación. Es decir, la ciencia, por supuesto, es indispensable y la ciencia nos permite ocupar el lugar que ocupamos en el mundo actual. Nos lo permite en las cosas positivas, como son las vacunas, y en las cosas negativas, como son el impacto ecológico en el mundo. Que, bueno, tratemos entre todos de irlo resolviendo. Al mismo tiempo, frente a esa, digamos, valoración o reforzamiento de los valores a, a, centrados en la razón, que son los de la ciencia, los valores que están construidos alrededor de la cultura y del arte empiezan a sufrir una especie de ataque conceptual en donde el poeta que antes ocupaba un lugar más o menos fijo dentro de la sociedad empieza a encontrarse sin lugar de estar, sin lugar de conversación. Entonces esto, que lo van a vivir primero en Francia, pero después inmediatamente, casi inmediatamente en todo el mundo, y repito, Japón, México, Argentina, Inglaterra, el Cairo, esto va a dar lugar a que los poetas, y eso es el tema que yo estoy tratando, pero no solo los poetas, los músicos, los coreógrafos, los bailarines, la pintura, la escultura, necesiten construir otra manera de hablar, otra manera de conversar con la gente. ¿Por qué? Porque el arte, y la poesía es uno de los elementos en los que el arte se manifiesta, es tan indispensable para la humanidad como lo que está producido por el pensamiento racional. Digamos que podríamos hablar de un pensamiento emocional y un pensamiento racional. El pensamiento racional es el que construye medios de comunicación, el pensamiento emocional es el que elabora estructuras de contacto, ¿sí? Y eso es lo que el arte busca. El arte lo que está buscando es acercar el tú y el yo en una posición en donde nos podamos tocar. Esto yo creo que es algo que viene con la historia de la humanidad y con la historia del lenguaje, pero por motivos, digamos, de estudio, no iba a hablar de todo eso, entonces me centré en estudiar a estos dos poetas, a T.S. Eliot y Octavio Paz. ¿Sí? Bueno, ¿por qué fueron ellos? En primer lugar, porque hay coincidencias en los dos poetas, a pesar de, como ya dije, las diferencias de orígenes. O sea, T.S. Eliot es un poeta estadounidense que emigra a Inglaterra, va a pasar una temporada en Francia, en París, y que nace en 1888, es decir, en el siglo XIX. Octavio Paz nace casi 15 años después, o más, ya en el siglo XX, y es un poeta mexicano. Eliot
es de origen puritano, forma parte de las comunidades que llegaron a los Estados Unidos escapando de los grupos protestantes que llegaron a Estados Unidos. Octavio Paz, como sabemos más de él, es hijo de un revolucionario zapatista, que es Octavio Paz, se llamaba su padre, y nieto de un liberal republicano de la segunda mitad del siglo XIX, Ireneo Paz. Pero lo que los hace muy cercanos es que los dos van a construir una poesía muy fuerte, los dos van a construir ensayos muy poderosos, y entonces, y además van a hacer otras cosas. O sea, Octavio Paz dirigió una revista muy importante en México, que es una serie de 3 revistas en realidad. La primera y la mejor de todas fue Plural, que fue de 1972 a 1976, cuando el gobierno da un golpe de Estado al periódico Excelsior, le quita la revista Plural y entonces funda la revista Vuelta. Y esa es esa revista, que va a durar casi de los años 80 y los años 90 hasta su muerte, va a ser uno de los centros de difusión cultural de México. Por su lado, Eliot funda en los años 20 una revista que se llama Criterion, que va a ser muy importante durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Entonces, hay cosas similares que permiten ver cuáles eran dentro de cada uno aquellas cosas que iban a generar que fueran los poetas que fueron y que tuvieran las vidas que tuvieron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el libro está dividido en 9 capítulos. 4 capítulos dedicados a Eliot. El primero se llama La poesía temprana de T.S. Eliot. El segundo se llama La vuelta de tuerca, la poesía tardía de T.S. Eliot. El tercero se llama La crítica temprana de T.S. Eliot. Y el cuarto está dedicado a una serie de conferencias que dio en el año de 1933, que recogió en un libro que se llama En busca de dioses salvajes, y que es un libro muy interesante, muy polémico y con opiniones no del todo afortunadas, lo cual hizo que Eliot retirara y nunca más se volviera a publicar. La sección de Octavio Paz está formada un poco de la misma manera, hablando, pero al revés, empezando, si los 4 capítulos sobre Eliot empiezan 2 capítulos sobre su poesía y luego 2 capítulos sobre sus ensayos, a manera de espejo, digamos, los capítulos de Paz empiezan con los ensayos tempranos de Octavio Paz y con otros libros de ensayos ya de la época madura de Octavio Paz, y luego termina el libro con un capítulo dedicado a la poesía temprana de Octavio Paz y otro capítulo a su último libro de poemas, que es Árbol Adentro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, forman una especie de espejos, pero no son espejos idénticos. Es como si nos viéramos en un espejo y en el espejo viéramos al otro, ¿sí? Y el otro al mismo tiempo nos estuviera viendo en el espejo y se moviera, y al ver que se mueve nos identificamos con su movimiento, pero al mismo tiempo notamos la diferencia. Eso es lo que yo quería, que se viera la evolución de cada uno de los poetas en su manera de avanzar en la historia y en la vida y en la escritura, y al mismo tiempo se viera cómo en algunos gestos, de determinadas maneras, cumplían papeles parecidos, hacían actos semejantes, tenían preocupaciones equivalentes. ¿Qué quería yo con esto?
quería proponer una lectura, por eso el título se llama La construcción del poeta moderno, quería proponer una lectura que a partir de estos ensayos pudiera aplicarse a otros poetas de la modernidad, que pueden ser Paul Celan, que es un poeta judío que escribe en alemán, que puede ser no sé, Jorge Luis Borges en Argentina, que puede ser Pessoa en Portugal, o que puede ser, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Cesare Pavese, que es otro gran poeta italiano. Y todos están escribiendo en distintos momentos, en distintas lenguas, pero hay muchas cosas que son parecidas en cada uno de ellos. Perdón que tome un poco de agua, pero como esta conversación está siendo en vivo, entonces no hay manera de que pueda ocultar mis gestualidades. En el libro en los ensayos que dedico a Eliot, estoy buscando traer al lector mexicano un poeta que por un lado es muy conocido, mucha gente conoce que sabe que Eliot fue el escritor de uno de los grandes poemas del siglo XX, que es La Tierra Baldía, y que luego escribió otro gran poema, que son los Cuatro Cuartetos, y que tiene ensayos sobre Dante y sobre Baudelaire, y que fue un intelectual muy importante, y que fue premio Nobel, y es leído dentro de un marco, pero a mí me interesó tratar de mostrar cómo él fue haciéndose poeta. Entonces empiezo hablando desde sus primeros poemas. Tiene un poema que se llama La muerte de San Narciso, que es uno de los poemas que analizo, que no es de sus poemas más conocidos, más leídos, pero que a mí me parece un poema muy importante porque al hablar de San Narciso hay una contradicción, porque todos conocemos el mito de Narciso. Entonces, por supuesto, el mito de Narciso, que es muy importante para los poetas y en realidad para todos los seres humanos, en ese vernos en el espejo y entonces hundirnos en el espejo y desaparecer o recuperar nuestra propia individualidad y seguir siendo. Pero al mismo tiempo, al llamarle San Narciso, eso remite a otro poema que Eliot escribió y a otra figura que es San Sebastián. ¿Sí? San Sebastián es otro santo que mucho más, Narciso es más representado en literatura y San Sebastián es más representado en el universo pictórico. Hay toda una tradición de cuadros sobre San Sebastián. Si no lo ubican, van a ver cuando vean un santo que está lleno de flechas, ese es San Sebastián. Y no, la figura de San Narciso en realidad hay un San Narciso, por supuesto, como hay muchísimos santos, pero es muy vaga. No hay una obra de arte sobre San Narciso. Entonces, lo que hace Eliot es unir los dos, dije, a Narciso y a San Sebastián y construir su propia historia en ese poema. Y es una historia en donde va contando cómo va siendo el poeta y pasa por ser un pez, pasa por ser una mujer, pasa por ser un árbol viejo, pasa por ser el universo y pasa por desaparecer, casi diría yo, en su propio ombligo. Es un poema muy fuerte, muy violento, diría yo, que yo les recomiendo mucho que lean y que en este libro van a encontrar una lectura del poema y un desmenuzamiento de ese poema bastante interesante, porque para eso hacemos los libros de lectura, para eso hablamos sobre poemas, para poder seguir leyendo esos poemas, ¿sí? Entonces, ese es el primer poema, o uno de los primeros poemas que yo trabajo. Voy hablando de otros poemas muy importantes de Eliot, uno que se llama Gerontion, que es sobre un hombre viejo, que es como un nudo de un árbol, y al mismo tiempo un nudo hueco de viento, y al mismo tiempo vive
en una casa llena de cuartos y llena de gente y al mismo tiempo desaparece y al mismo tiempo es un tigre, ¿no? Ese es otro poema de él. También hablo de otro poema muy importante, y ese sí es más conocido, que se llama Retrato de una dama, en donde yo lo que analizo ahí es cómo enfrenta el poeta de la modernidad a lo que es la fuerza y la tradición del romanticismo en el momento en el que está viviendo. Y yo creo que en ese poema Eliot lo representa. Es un poema muy hábil en donde habla, en donde hay dos personajes, un hombre joven y una mujer madura. La mujer madura representa el romanticismo y el hombre joven representa la modernidad. El hombre joven no habla, solo está pensando, y la mujer es la que habla. Y hay todo un acto de seducción de esta mujer al hombre joven que se va a repetir. Es un poema que está dividido en tres partes, en tres épocas, en la primavera, en el verano y en el otoño, y el joven que sube a la casa de esta mujer y está en el ambiente de ella. Y ahí tiene la escena de seducción. ¿Qué representaría esa escena de seducción? La dominación del romanticismo, de la voz de ese poeta moderno y el acallamiento de esa voz. Y por parte del poeta moderno representa la defensa ante esa seducción y acallamiento de parte de la voz, digamos, del personaje, de la fuerza presencial del romanticismo representado en esta mujer y defendiéndose de que lo destruya. Y lo que es muy interesante es que la mujer habla, o sea, la mujer está diciéndole cosas a él y él solo está pensando, ¿sí? Por supuesto, las dos cosas están escritas, entonces él dice en su propia mente, por ejemplo, dentro de mi mente el tum-tum de un tambor suena, y ella le está diciendo a él en voz alta, le dice: ¿no escuchas los violines de Chopin que vibran en mis dedos? Un poco así, estoy parafraseando el poema, donde se muestra toda la tangibilidad de esa búsqueda que viene en la ola del romanticismo y toda esta angustia y sentimiento de destrucción que va a surgir en la modernidad y en los poetas de la modernidad. No por nada Pessoa, que nació el mismo año que Eliot, en 1888, tiene un libro maravilloso que se llama El libro del desasosiego, ¿sí? Entonces ese poema, A muerte, el retrato de una dama, muestra eso. Yo con esto voy contando la historia de Eliot. De ahí hablo un poco de su gran poema, no le dedico tanto tiempo porque se han hecho muchos estudios, La tierra baldía, y paso a su gran poema, o su serie de 4 poemas de los años 30, 40, que son los 4 cuartetos, que hay una edición muy conocida de José Emilio Pacheco, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Es muy buena versión, es una de las mejores que hay en español, hay muchas versiones, pero es una de las mejores. Y ahí analizo de nuevo cómo se reconstruye esta figura del yo del poeta moderno, ¿sí? Como, por ejemplo, Eliot, uno de sus primeros poemas, el personaje se llama Proof Rock. Proof Rock quiere decir, si lo traducimos literalmente, roca de prueba. Entonces yo digo cómo el poeta moderno empieza como una roca de piedra, roca de prueba, que quiere mantenerse en un mar que lo quiere sumergir. Y es muy interesante porque uno de sus últimos poemas va a hablar de esta, se llama The Dry Salvages, que son las salvajes secas, que son 3 islas pequeñas, 3 islotes que están en la costa de Nueva Inglaterra. Y de nuevo, o sea, si al principio habla de una roca en medio del mar, al final habla de estas 3 rocas. Entonces, voy hablando de eso y termino con un poema que fue el último poema que Eliot publicó, dedicado a su segunda esposa, que se llama Una dedicatoria
para mi esposa, en el cual retomo todo lo que estoy trabajando, que si ustedes se fijan, el libro se llama La construcción del poeta moderno. Podría haberse titulado, en términos mucho más, digamos, de trabajo de estudio de género, La construcción del poeta hombre moderno, porque estoy hablando de dos hombres, T.S. Eliot y Octavio Paz. Las mujeres poetas en el siglo XX actúan su modernidad no exactamente como los hombres, pero eso es tema de otra investigación. Entonces, yo estoy hablando efectivamente de dos hombres que fueron poetas. ¿Por qué hago el énfasis de que fueron dos hombres que fueron poetas? Porque cuando empieza a escribir Eliot, y lo mismo pasa con Octavio Paz, es el momento en el que empieza la afirmación de la mujer en el mundo público, ¿sí? Ya el feminismo viene desde antes, ya conocemos el poema de Sor Juana sobre los hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pero eso, y luego en el siglo XIX empieza a haber feministas claramente, empieza a haber escritoras, pero va a ser en realidad a principios del siglo XX cuando la mujer empieza a ocupar un lugar público, no excepcionalmente, sino como contingente, como comunidad, ¿sí? Hay razones muy claras que producen eso. En Europa, por ejemplo, que es donde Eliot está pasando, y en Estados Unidos, es la Primera Guerra Mundial, que hace que los hombres se vayan a la guerra y las mujeres empiecen a ocupar los lugares públicos. Y en México, que es donde vive Octavio Paz, la Revolución Mexicana hizo más o menos lo mismo, ¿no? Las mujeres empezaron a tener un lugar en la sociedad a partir de las guerras de principios del siglo XX, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué hace eso? Que los hombres se enfrenten a estas mujeres que son al mismo tiempo independientes, pero al mismo tiempo, por supuesto, uno no llega como Venus salida del mar, uno llega con toda la carga de la historia y de su propia historia a presentarse en el mundo. Entonces, otra de las coincidencias entre Eliot y Paz es que los dos se van a casar con dos mujeres fuertes. Eliot se va a casar con Vivian Eliot, que cuando la conoce le escribe, él está viviendo en Londres y la conoce en Oxford, y le escribe a una prima suya, dice, conocí a un par de chicas independientes y libres, una cosa así, ¿no? Una de ellas es esta mujer con la que se va a casar. Es una historia muy dura, en el fondo muy desafortunada y muy desgarrada, pero muy importante para su formación como poeta. A tal grado que en el poema del que ya he hablado poco, pero que es su poema más importante, La Tierra Baldía, hay por lo menos 3 versos que fueron escritos por Vivian Eliot, ¿sí? En el caso de Octavio Paz pasa algo semejante. Octavio Paz, esta historia quizás sea más conocida para todos, está en los años 30, conoce a una estudiante universitaria, ya está igual la conoce cuando va en preparatoria, pero se casa con ella cuando ya está en la universidad, que es Elena Garro. ¿Quién es Elena Garro? Pues una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano. ¿Y qué vi yo tanto en Eliot como en Paz? Dos poetas enfrentados a dos mujeres independientes, inteligentes, creativas, y cómo esos dos hombres y esas dos mujeres fueron actuando uno con el otro en el proceso, en su proceso histórico, ¿sí? Eliot, en el curso de su vida, se va a divorciar de Vivian Eliot y Vivian muere, es una historia trágica, y muchos años después Eliot se va a casar con su segunda mujer, que es Valerie Eliot, y entonces, ya al final de su vida, escribe el último poema sobre el que yo hablé, que se llama
una dedicatoria para mi esposa, A Dedication to My Wife. Y es un poema muy sencillo, muy simple, pero un poema maravilloso y un poema también muy sintomático. ¿Qué quiero decir con sintomático? Es un poema que toca un punto de giro, no de quiebre, sino de giro total que permite lo que había sido enfrentamiento desde sus primeros poemas, que se vuelva reconciliación, ¿sí? Lo que había sido esta piedra de prueba en el principio en sus primeros poemas, en el poema de la canción de amor de Prufrock, y que luego va a dar otro giro, se repite en La Tierra Baldía, se repite en otro de sus poemas más desoladores, que se llama, fíjense el título, Los hombres huecos, del que también hablo. ¿Quiénes son los hombres huecos? Son hombres espantapájaros que caminan así como si fueran zombies, pero zombies no como los zombies que vemos, sino zombies espantapájaros. Es decir, hombres por los cuales pasa el aire, muy parecidos en el fondo a los personajes de Pedro Páramo. La primera traducción, ya que hago un paréntesis, de La Tierra Baldía, que en inglés se llama The Wasteland, se publicó en México y se llamó El Páramo. Yo creo que Juan Rulfo, el título de El Páramo, de Pedro Páramo, le vino de la traducción que publicó la revista Contemporáneos en los años 30, a principios de los años 30, el poema de Eliot. Luego ya la versión con la que se volvió más conocido es La Tierra Baldía. Pero no olvidemos el título del páramo y no olvidemos pensar en estos hombres huecos que caminan por un páramo como Pedro Páramo y los personajes de Pedro Páramo por la media luna, a los cuales son de paja, espantapájaros, y atraviesa el viento. Vean qué brutalidad de experiencia emocional logra poner Eliot en palabras. Una experiencia emocional que quizá en este momento valdría la pena regresar a ellos para poder tocar mucho de lo que estamos viviendo en este ya año y medio de pandemia. Los poemas, y eso es lo que ellos como poetas quieren decir, están hechos para que nosotros metamos las manos en los poemas y nos agarremos de ellos para poder avanzar, sobrevivir, navegar y tocar lo que estamos sintiendo. Los poemas son el lenguaje con el cual nosotros nos sentimos a nosotros mismos a través de las palabras de los otros. Y eso es lo que yo he tratado de mostrar en este libro en el que hablo, por un lado, de Eliot y Octavio Paz. El último poema de Eliot, que fue con el que cierro una dedicatoria para mi esposa, es un poema de amor, es un poema de reconciliación, es un poema de encuentro, y efectivamente la vida que Eliot logró tener con su segunda esposa fue mucho más amable que la que tuvo con Vivian, su primera esposa. Un poco parecido a lo que le pasó a Octavio Paz. Su relación con Elena Garro fue una relación desgarrada y va a tener que ver con el joven poeta que está escribiendo los poemas que escribe Paz en los años 30 y principios de los 40, antes de la escritura del poema que lo va a consolidar como poeta y que le va a dar la fuerza, porque Paz es un poeta, siempre fue muy inseguro, ¿no? La inseguridad era parte de lo que lo volvía irascible y explosivo, aparte de gran poeta, y lo que lo permitía trabajar y escribir los poemas que escribió. Pero sus primeros poemas, la primera época de poesía de Octavio Paz, él está siempre inseguro y la corrige y la cambia. No es sino hasta que escribe Piedra de Sol que empieza como a avanzar más firmemente en su poesía. Y lo mismo pasa en sus ensayos,
¿sí? Pero los capítulos dedicados a los poemas de Octavio Paz están, primero estudio varios de los poemas iniciales para ver cómo él se enfrenta consigo mismo y un poco de la misma manera que Eliot con el personaje de San Narciso no logra constituirse en, digamos, en entereza, por decirlo de alguna manera. No va a ser sino hasta los años, finales de los años 50 y 60, que la obra de Octavio Paz se vuelve estable, se vuelve, ya no le mete mano, ¿sí? Tiene la época, quizás yo considero la época más vanguardista, que son los 60, con Blanco, con Salamandra, que es una época muy revuelta en la vida de Paz, de 1954 a 1963, más o menos, que vive en Ginebra, vive en París, tiene una relación tormentosa con Elena Garro, tiene otra relación con una pintora italiana que se llama Bonatti Bertelli, que lo deja por Francisco Toledo, y él se va solo a la India, y en la India conoce a la que va a ser su segunda esposa, Marie-Jo Paz, una francesa que la conoce en la India y luego se la encuentra en París y empieza un romance, y Marie-Jo lo va a acompañar desde la mitad de los años 60 aproximadamente hasta el final de su vida. Y le va a dar una estabilidad que va a permitir que Paz escriba los poemas, digamos, que yo considero más fuertes de Paz, que son, por ejemplo, bueno, por supuesto, Piedra de Sol, que no es, Piedra de Sol es como la roca turbulenta en la cual está activándose toda su vida, desde que conoce a Elena Garro, pasando por Bonatti Bertelli. Después de eso, tiene estos dos libros, Salamandra y Ladera Este. La Salamandra es mucho sobre su relación con Bona. Ladera Este es el inicio de su relación con Marie-Jo Paz, y luego va a estar Pasado en Claro, Nocturno de San Ildefonso, y yo termino hablando del último libro de Octavio Paz, que se llama Árbol Adentro. Y el título le llamo Una poesía de la hora, perdón, una poesía de la hora, de los signos en rotación a los signos en relación. Es decir, los signos en rotación, que así se llama un libro de Paz, son como signos, ídolos fijos que se van moviendo sin tocarse uno con el otro, y yo creo que lo que apunto con Árbol Adentro, con la lectura de Árbol Adentro, es que los signos entran en relación. Paz habla mucho, muchas veces repite la imagen de una, como si se le abriera la frente, ¿sí? O sea, me abrió la frente. A mí eso siempre me ha causado rechazo, esa imagen, probablemente, y eso es una de las cosas que pasan como lectores. ¿Por qué a mí me ha causado rechazo? Porque yo de niño me caí muchas veces y tengo la cabeza llena de cicatrices, y efectivamente me abrí la cabeza y me salía muchísima sangre. Entonces, alguien que habla de se me abrió la cabeza, para mí no representa se abrió a las ideas, no, significa me dio un golpe y me lastimé. Entonces, pero esto nos habla de cómo Paz necesita quebrar las cosas para poder expresarlas. Y eso es una continuidad en su escritura, y por eso rehace sus poemas, los vuelve a corregir, no queda nunca a gusto con ellos, hasta ya los años 60, en donde encuentra una escritura, una manera de posar su voz más firme, más sólida, más segura. Y esto se confirma espléndidamente en el último libro, que además tiene sentido del humor.
¿sí? Tiene un poema que se llama La guerra de las dríadas o Vuelve a ser eucalipto, que muestra, es muy interesante porque es un poema en donde hay un pleito de pareja, pero es un poema divertidísimo, es un poema en donde él es muy narrativo, empieza el pleito y él se sale como si fuera una víbora por el desagüe, pero luego vuelve a regresar con un tridente y es como un Neptuno y entonces ves a la pareja que está luchando encima de la cama, él con un tridente y ella con una espada, todo con muchísimo sentido del humor. Vuelve a contar en el libro muchas cosas de la historia, pero es un libro acompañante, ¿sí? Es un libro envolvente. Y ese fue el último libro de Octavio Paz. Y a mí me parece un libro maravilloso. Y con eso yo cierro estas dos lecturas de cada uno, en donde atravieso la vida de ambos poetas, no, sí, por supuesto, hago algunas comparaciones, pero lo que trato es de que cada uno funcione como una puerta propia, como una puerta que te permite la entrada a un espacio. Hagan de cuenta como cuando uno llega a los aeropuertos y hay esas puertas que uno te lleva a un lado y otro te lleva el otro, y que no puedes, te ves, pero no te puedes tocar. Así se avanza. Y voy a terminar con hay un capítulo a la mitad que, por supuesto, es un capítulo que se llama algunos personajes en busca de autor, retomando a Pirandello, en donde trato de ver ahí sí, para establecer una conexión histórica entre Eliot y Paz, hay una figura muy importante que estamos cumpliendo el centenario de su muerte, Ramón López Velarde. ¿Sí? Es un capítulo dedicado a dos cosas. Uno, a ver cómo Ramón López Velarde y T.S. Eliot se parecen muchísimo. Y Ramón López Velarde, la escritura, que murió muy joven, murió en 1922, acabando de publicar su poema maravilloso y más famoso, La suave patria, un poema muy irónico y muy incisivo y nada patriótico, en el sentido de patria con grandes, es una patria suave, una patria juguetona, pero la escritura de López Velarde abrió la posibilidad de que se leyera familiarmente a Eliot. Es decir, Eliot llegó a México como si ya hubiera sido leído gracias a los poemas de López Velarde. Y es fascinante el parecido de ambos poetas. A tal grado que voy a mencionar dos imágenes, una de un poema de López Velarde que se llama El retorno maléfico, en donde habla de las muchachas sencillas, las muchachas del campo, él es de Zacatecas, de Fresnillo, en el poema habla de estas muchachas, dice, como coles, ¿no? Las compara a coles, ¿no? Y Eliot, en un poema más o menos de la misma época, habla también de las muchachas humildes y las compara con lechugas, ¿no? No voy a decir si la comparación está bien, hay que leer los poemas, hay que leer el poema de Eliot, que es Sobre una ventana, y hay que leer el poema de López Velarde, que es El retorno maléfico, para ver cómo están floreciendo humilde y cuidadosamente estas dos plantas, que no son plantas, no es la rosa, no es el jazmín de Arabia, no es el clavel, son dos hortalizas, son dos plantas son deliciosas, una la col y otra la lechuga. Y cómo cada uno en sus poemas, Eliot y López Velarde van a acercarse a la mujer, al mundo, a la poesía
muy similarmente. Entonces, ese capítulo intermedio se lo dedico a ver la conexión mágica, diría yo. Hay otra manera, hay un término que yo uso mucho, que es siniestro, pero siniestro no en términos de miedo, sino contrario a lo diestro. Es el conocimiento como que nos llega casi sin que nos demos cuenta, pero que hay una razón de ser, una necesidad de ser más que una razón de ser, una vitalidad necesaria que hace que Eliot diga casi lo mismo que dice López Velarde, ¿sí? Y eso es fascinante y es mágico y es cierto. ¿Quién sabe qué habría escrito López Velarde si hubiera vivido los 40 o más años que vivió Eliot después de que López Velarde hubiera muerto? Nunca se conocieron, por supuesto. Yo no creo que Eliot haya leído a López Velarde. Y luego, por supuesto, la segunda parte de ese ensayo, Bisagra, está dedicado a ver cómo los discípulos de López Velarde, que son los poetas de contemporáneos, van a traer al español los poemas de Eliot y los van a publicar en su revista, primero en Contemporáneos, a principios de los años 30, y posteriormente en la revista en la cual estaba Octavio Paz, que se llama Taller, a finales de los años 30, que hace con Efraín Huerta y otros poetas, y en donde van a dedicar un número a Eliot. Entonces, no es que Eliot tenga influencia en Paz, yo creo que son poetas absolutamente distintos. La escritura de Eliot va por un camino y la escritura de Octavio Paz va por otro, pero los recorridos, es como si hubiera una montaña y cada uno subiera por una cuesta, por un lado de la montaña, y se van a enfrentar a cosas muy distintas, pero en determinados momentos y a determinada altura van a estar tocando o enfrentándose a las mismas cosas y van a tener mecanismos de resolución equivalentes. Y van a llegar cada uno a la cumbre de su propia poesía, al proceso de escritura. La cumbre es una manera de decir, porque como decía Borges, otro de los poetas centrales de nuestra tradición, decía, un tercer tigre buscaremos. Es decir, nunca se acaba de seguir buscando en la escritura. Y el libro lo que busca es presentarles, y eso es mi invitación a que lo busquen y lo lean y entren en los poemas y los ensayos de Octavio Paz y de T.S. Eliot y descubran en esos poemas y en esos ensayos a dos mentes muy agudas, a dos sensibilidades muy fuertes y a dos escrituras que terminan siendo nuestras. Y a partir, por supuesto, son dos invitaciones en un solo viaje a conocer a fondo la manera en la que escritura y vida funcionan juntas. Y cuando digo escritura, digo también lectura, porque quien está escribiendo está leyendo y quienes estamos leyendo estamos escribiendo. Los poemas son para que nosotros los escribamos cuando los estamos leyendo. Con eso quiero terminar mi invitación. La construcción del poeta moderno, T.S. Eliot y Octavio Paz, publicada por Turner. Muchísimas gracias a la Feria Universitaria del Libro, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hasta luego. Espero verlos algún día en vivo y aprovechar y leerles poemas míos. La FUL agradece tu asistencia.